¿Qué pasaría si les dijera que Jesús, antes de comenzar su misión pública a los 30 años, pasó años escondido entre las montañas del Himalaya, aprendiendo de monjes tibetanos, absorbiendo secretos antiguos y siendo moldeado por una sabiduría que nunca llegó a las páginas de la Biblia? Los evangelios canónicos guardan silencio sobre su juventud, creando una brecha de casi 2 décadas. Pero documentos antiguos, leyendas de Oriente y manuscritos olvidados de Occidente sugieren otra narrativa, que Jesús vivió en el Tíbet, estudiando con maestros espirituales y siendo iniciado en los misterios del autoconocimiento y la elevación del alma. Esta hipótesis, aunque ignorada o ridiculizada por la Iglesia, resurge con fuerza entre historiadores independientes, místicos e investigadores que se atrevieron a preguntar: ¿qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Y por qué la respuesta asusta tanto a los guardianes de la fe? El monasterio de Emis, situado en la región de Ladakh, al norte de la India y a las puertas del Tíbet, guarda un antiguo secreto que pocos conocen. En 1887, el explorador ruso Nicolás Notovich descubrió allí un manuscrito llamado La vida de San Isa, donde el nombre Isa sería una variación oriental de Jesús. Según el documento, este hombre de piel clara y ojos brillantes había llegado al monasterio desde Occidente, demostrando una profunda sabiduría y raras habilidades espirituales. Allí habría aprendido las enseñanzas de los Vedas, la meditación y la compasión universal. Pero ¿por qué la Iglesia niega tan vehementemente esta noticia? ¿Por qué los historiadores vinculados al Vaticano se apresuraron a desacreditar a Notovich? La respuesta puede estar en el impacto explosivo que tendría esta revelación. Demostrar que Jesús estaba influenciado por las tradiciones orientales destruiría la idea de un Mesías moldeado exclusivamente por las escrituras judías. Y además, demostraría que la verdad es mayor que cualquier doctrina. La falta de registros sobre los llamados años ocultos de Jesús siempre ha preocupado a los estudiosos atentos. Entre sus 12 años, cuando impresiona a los doctores en el templo, y sus 30, cuando es bautizado por Juan, hay una brecha histórica de casi 2 décadas. La Biblia, tan detallada en otros aspectos, guarda completo silencio sobre este período, y es precisamente en este silencio donde florecen los misterios. Si Jesús no estaba en Galilea, ¿dónde estaba? Testimonios apócrifos y tradiciones orales orientales afirman que siguió una ruta de caravanas a lo largo de la antigua ruta de la seda, atravesando Persia, Afganistán y llegando a las cumbres nevadas del Tíbet. Allí fue recibido por maestros que lo reconocieron como el extranjero iluminado, alguien con un alma antigua y una vibración rara. Algunos relatos dicen que estudió los sutras, aprendió a dominar la respiración, el ayuno y la visualización, prácticas que más tarde aparecerían simbólicamente en sus acciones descritas en los evangelios. La verdad se ocultaría no en la negación, sino en la omisión. Una de las pruebas más sorprendentes de este viaje aparece en un antiguo texto tibetano conocido como el Rollo de Isa, preservado por monjes de la tradición Bon. En este manuscrito, Isa, claramente identificado como un profeta de Occidente, es descrito como un joven que cuestionó a los brahmanes y los rituales que aprisionaban el espíritu. Predicó que el verdadero templo es el corazón, que todos los seres tienen la luz divina dentro de ellos y que no hay salvación sin compasión. Es sorprendente la similitud con las enseñanzas atribuidas a Jesús en los evangelios. Además, los relatos tibetanos hablan de un extraño que curaba mediante el tacto, dominaba los elementos y hablaba en parábolas. Es posible que Jesús absorbiera y reinterpretara enseñanzas de Oriente en su misión en Occidente. Esta teoría no le quita valor. Al contrario,
Ella lo elogia como un maestro que unificó el conocimiento. Pero que la Iglesia aceptara esto significaría admitir que la fuente de la verdad puede haber venido de fuera de los muros de Jerusalén, o peor aún, de las montañas del Himalaya. Las enseñanzas de Jesús, analizadas a la luz de las tradiciones orientales, revelan una profundidad que va más allá de la doctrina occidental. Frases como «El reino de Dios está dentro de ti», «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios», o «El que cree en mí hará obras mayores que yo», se alinean perfectamente con conceptos del budismo y el hinduismo, como el despertar de la conciencia, el samadhi y la no dualidad. Jesús hablaba en parábolas no solo para ser entendido por los humildes, sino quizás porque utilizaba lenguajes iniciáticos similares a los de los maestros orientales, accesibles solo a quienes tenían ojos para ver y oídos para oír. En las tradiciones tibetanas existen relatos de un Isa de Occidente que enseñó el camino medio, la renuncia al ego y la práctica de la compasión como camino hacia la iluminación. Podría ser que los milagros de Jesús, caminar sobre el agua, la curación instantánea, la multiplicación de los alimentos, fueran expresiones de habilidades desarrolladas a través de técnicas aprendidas de los lamas del Himalaya. Si es así, entonces tal vez no era un ser aislado del cielo, sino un maestro que caminaba entre maestros. Esta hipótesis cobra aún más fuerza cuando comparamos los rituales y prácticas descritos en los evangelios con los procesos de iniciación budistas e hindúes. El bautismo en el río Jordán, por ejemplo, guarda similitudes con los rituales de purificación del Ganges. Los 40 días de ayuno en el desierto reflejan los retiros silenciosos y austeros que realizan los monjes en las cuevas del Tíbet. Las palabras de Jesús en la cruz, cargadas de simbolismo místico, hacen eco de los mantras finales de los maestros budistas en su transición hacia el bardo, el estado entre la vida y la muerte. En lugar de negar estas conexiones, tal vez deberíamos investigarlas honestamente. Y si Jesús fue al Tíbet, no fue para convertirse, sino para recordar. Recuerde quién era, de lo que vino a hacer, y cómo activar la chispa divina que vive dentro de todos nosotros. El Cristo histórico pudo haber nacido en Belén, pero el Cristo cósmico, aquel que trasciende la religión, puede haber sido forjado en las montañas sagradas del Himalaya. ¿Qué pasaría si la mayor revolución de tu vida ocurriera lejos de los ojos del mundo y lejos de la Biblia? El caso de Nicolás Notovich, el explorador ruso que supuestamente descubrió el manuscrito La vida de San Isa en el monasterio de Hemis, es uno de los episodios más controvertidos y silenciados de la historia moderna. Según sus relatos, los monjes le permitieron acceder a 2 antiguos volúmenes escritos en pali, traducidos del tibetano, que describían en detalle la vida de Isa, el nombre con el que Jesús sería conocido en Asia. El manuscrito relata su llegada a la India a los 14 años, su interrogatorio a Pitsusius, los sacerdotes brahmanes, su aprendizaje de los budistas y su regreso a Occidente a los 29 años, para cumplir su misión entre los hijos de Israel. Cuando Notovich publicó su descubrimiento en 1894, fue inmediatamente desacreditado por teólogos e historiadores vinculados a la Iglesia. Las autoridades católicas organizaron visitas al monasterio, pero no se permitió a nuevos investigadores acceder a los manuscritos. ¿Habían desaparecido o los habían eliminado? ¿Y por qué una historia tan poderosa fue borrada con tanta prisa? ¿Qué hay en este manuscrito que amenaza tanto la narrativa oficial? Lo más intrigante es que otros eruditos años después también informaron sobre evidencia similar. La investigadora Elizabeth Clare Prophet y el indólogo Swami Abhedananda afirman haber visto copias de los manuscritos en archivos protegidos en el Himalaya que describen a Isa con asombrosos detalles.
Su discurso, sus milagros, su compasión por las castas inferiores y, lo más importante, su crítica de los rituales vacíos y el culto sacerdotal ciego. La narración coincide punto por punto con lo que Jesús predicaría años después en Galilea. ¿Coincidencia o continuidad? Si estos documentos son reales, y algunos dicen que ahora están ocultos en colecciones privadas fuera de la India, entonces tenemos ante nosotros la pieza que completa el rompecabezas de los años ocultos. Y quizá por eso fue silenciado, porque revela a un Jesús universal que unió Oriente y Occidente en su cuerpo y cuyas palabras hablaban de una verdad mayor que cualquier tradición religiosa. Una verdad que, de ser revelada, destronará siglos de control espiritual institucionalizado. Las similitudes entre el budismo tibetano y las enseñanzas de Jesús no se limitan a conceptos abstractos. Están profundamente arraigadas en las prácticas y actitudes descritas en los evangelios. Jesús habló de la no violencia, el amor al prójimo y el perdón como una forma de liberación espiritual, pilares centrales del Dharma. Al igual que Buda, dejó de lado el poder material, vivió entre los pobres, curó con compasión y resistió la tentación del ego. Ambos fueron tentados a retirarse en solitario, uno por Mara, el señor de la ilusión, otro por Satanás. Ambos hablaron de un reino más allá de la muerte, donde el alma liberada encuentra la verdadera paz. Y ambos fueron traicionados, perseguidos y acusados por los sistemas religiosos que intentaron desafiar. ¿Podría ser todo esto una mera coincidencia o cultural? ¿O nos enfrentamos al mismo espíritu que se manifestó en diferentes tradiciones, o más bien a la misma enseñanza universal que floreció en diferentes tierras pero con raíces comunes? ¿Y si Jesús no solo conociera el budismo, sino que fuera uno de sus máximos representantes en Occidente, adaptando su lenguaje a un pueblo que esperaba un Mesías, pero necesitaba maestros? La idea de que Jesús pudo haber sido iniciado por monjes tibetanos no disminuye su grandeza. Al contrario, amplía su importancia. Él se convierte no solo en el Cristo de la tradición cristiana, sino en el vínculo entre las sabidurías antiguas que estaban separadas por muros geográficos y teológicos. Y quizá ese ha sido siempre su papel, no fundar una religión, sino unir lo que estaba separado. Sus acciones, curar con el tacto, enseñar con parábolas, hablar de la luz interior, son profundamente compatibles con las prácticas de los maestros del Himalaya. Sus enseñanzas no requieren templos ni jerarquías, llaman al silencio, a la introspección y al despertar. Al igual que los lamas, Jesús habló de desapego, de fe viva y de liberación de la ilusión. No es extraño que, al mismo tiempo que la Iglesia lo colocó en un trono divino inalcanzable, los místicos de Oriente reconocieron en él un bodhisattva, un ser iluminado que eligió regresar al mundo para liberar a otros del sufrimiento. La pregunta ahora ya no es si Jesús fue al Tíbet, sino por qué este viaje fue borrado de la historia. Relatos locales del norte de la India, Nepal y el Tíbet mencionan, de forma casi mitológica, el paso de un hombre de piel clara y ojos profundos que viajaba solo, predicaba mensajes de unidad espiritual y realizaba milagros con la simple imposición de manos. En aldeas remotas, las familias conservan historias transmitidas de generación en generación sobre el profeta extranjero que habló del amor como el único camino y enseñó que todos somos parte de la misma esencia divina. En Leh, un antiguo mural escondido en 1200, una capilla budista representa una figura vestida con túnicas blancas y con un resplandor alrededor de su cabeza, rodeada de monjes que permanecen en posición de respeto. La imagen es llamada discretamente el Maestro de Occidente.
Las autoridades religiosas locales no han hecho comentarios. Los historiadores lo ignoran. Pero para aquellos que escucharon a los antiguos, Él era real. Dejó Jesús huellas en las montañas del Himalaya. Y si lo hizo, ¿por qué nadie quiere que lo sepamos? Quizás porque si descubrimos que no era único, nos veremos obligados a admitir que la luz que trajo brilló en muchos antes y sigue brillando en todos. En 1925, un arqueólogo francés llamado André Garnier publicó discretamente un informe que nunca fue aceptado por la comunidad académica. En él, afirma haber encontrado inscripciones en sánscrito y tibetano antiguos que hacen referencia a un Isa del Oriente Occidental, que había llegado de tierras lejanas donde la gente vive bajo el sol y la sal, para aprender el camino interior. La traducción, realizada con el apoyo de monjes locales, describe pasajes idénticos a los que conocemos de los evangelios. Un sermón de la montaña, la multiplicación de los alimentos y el desafío a los maestros religiosos de su tiempo. La versión, sin embargo, es anterior a la compilación de los evangelios canónicos. Esto llevó a Garnier a una conclusión radical. Las enseñanzas de Jesús ya circulaban en el Tíbet antes de su predicación pública en Jerusalén. Él habría traído el conocimiento de Oriente a Occidente, no al revés. La publicación fue rechazada, sus estudios destruidos en un misterioso incendio y su nombre prohibido en las instituciones arqueológicas. ¿Coincidencia o una prueba más de que la verdad estaba enterrada más fuertemente que cualquier manuscrito? En la tradición tibetana hay una antigua profecía que habla del regreso de un maestro extranjero con una túnica ligera que vendría a enseñar nuevamente el camino del corazón cuando el mundo estuviera al borde del colapso espiritual. Esta figura es llamada en algunos textos Lama de Luz o el Maestro del Silencio, y sus descripciones coinciden extrañamente con la imagen de Jesús: cabello largo, ojos brillantes, voz suave y autoridad natural. Algunos monjes afirman en secreto que este maestro estuvo una vez entre ellos, y que regresará no para fundar religiones, sino para recordarle a la humanidad quién es realmente. Lo curioso es que estas predicciones se alinean con los evangelios gnósticos, que hablan de Cristo no como el único Salvador, sino como un despertador de conciencias, un espejo divino de lo que ya está dentro de nosotros. Y si esta profecía tibetana es en realidad la continuación de una misión que comenzó hace 2000 años y nunca terminó, tal vez Jesús nunca dejó de caminar, tal vez solo regresó al silencio de las montañas donde todo comenzó. También hay informes de que ciertos lamas altamente iniciados han guardado fragmentos secretos de lo que ellos llaman el Evangelio interno de Isa. Según estos guardianes del silencio, se trata de un conjunto de enseñanzas orales transmitidas de generación en generación, más allá del alcance de la escritura y protegidas por votos de confidencialidad. En estas lecciones, Isa no se presenta como un Dios encarnado, sino como un ser despierto que ha superado los límites de la reencarnación y ha regresado por compasión. Su papel no era el de ser adorado, sino el de activar. No se trataba de dividir, sino de unificar. Y si estas palabras son reales, quizá hemos estado malinterpretando a Jesús durante 2000 años. Él no vino a fundar templos, sino a derribarlos, no crear intermediarios, sino recordar que cada ser humano es un templo de lo sagrado. Es posible que este evangelio oculto se haya conservado porque Oriente lo sabía. Ciertas verdades no están hechas para ser escritas, sino solo vividas. Y quizá por eso, incluso sin la Biblia, los monjes aún conservan el brillo de Isa en sus ojos cerrados. En las tradiciones orientales se cree que ciertos lugares de la tierra son puntos de energía sagrada.
vórtices donde el flujo espiritual es más fuerte, llamados chakras planetarios. Uno de estos centros se encuentra precisamente en el Himalaya, considerado el chakra corona del planeta, donde se activan las energías más sutiles de la conciencia. Ahora imaginemos, Jesús, en los años ocultos, caminando por estos lugares, entrando en contacto con frecuencias que ampliarían su percepción, expandirían su alma y prepararían su cuerpo para lo que vendría. ¿Qué pasaría si en estas montañas se despertara el poder curativo, la clarividencia y el dominio sobre la materia que luego demostró? Algunos maestros tibetanos afirman que Isa fue iniciado en retiros de absoluto silencio, donde aprendió a descodificar el cuerpo energético humano, el mismo que luego sanaría con un simple toque. ¿Podría ser este el origen secreto de sus milagros? Si es así, entonces no era magia divina, sino ciencia espiritual olvidada que aprendió de aquellos que han guardado los secretos del Himalaya durante milenios. Esta teoría encuentra eco incluso en pasajes de los evangelios que parecen desconectados, pero que adquieren un nuevo significado cuando se los observa a través de esta lente. Cuando Jesús cura a una mujer sintiendo que la energía sale de su cuerpo, cuando dice que ha salido virtud de mí, o cuando dice que el que cree en mí hará obras mayores que las que yo hago, no. Está hablando de un poder divino exclusivo, sino de una energía a la que todos pueden acceder. Esto se alinea con la visión tántrica del despertar de la Kundalini, la energía espiritual latente en la base de la columna vertebral, que cuando se activa asciende y transforma el ser. En los relatos de Isa en el Himalaya se mencionan prácticas de respiración, meditación profunda y activación de centros energéticos. Todo esto nos lleva a una conclusión. Jesús puede haber sido el primer gran maestro de Occidente en traer el mapa energético del cuerpo humano, aprendido en Oriente. Y tal vez su misión era enseñar, con palabras y con su propio cuerpo, cómo trascender la carne a través de la luz interior. Uno de los momentos más enigmáticos de la vida de Jesús es la transfiguración, cuando, según los evangelios, sube a una montaña con 3 discípulos y ante ellos se transforma. Su rostro brilla como el sol, sus vestidos se vuelven blancos como la luz, y una voz celestial lo reconoce como el Hijo amado. Este acontecimiento siempre ha sido interpretado como un milagro aislado, un destello de divinidad. Pero en las tradiciones orientales, este tipo de fenómeno se describe con otro nombre: la manifestación del cuerpo de luz. Los maestros tibetanos e hindúes, que alcanzan niveles avanzados de meditación profunda, informan que el cuerpo físico puede transmutarse temporalmente en energía pura, un estado llamado cuerpo arco iris. La descripción del resplandor de Jesús, la montaña, el cintos en éxtasis de los discípulos, todo encaja con esta antigua tradición, y si la transfiguración no fuera un milagro divino aislado, sino el resultado de técnicas aprendidas en el Tíbet, si fuera cierto, esto significaría que los mayores signos de la divinidad de Cristo son, de hecho, la demostración práctica del antiguo conocimiento esotérico. Esta teoría, aunque audaz, cobra aún más fuerza cuando estudiamos relatos de maestros orientales que alcanzaron el cuerpo de luz. Hay descripciones precisas de cambios en la textura de la piel, luminosidad en los ojos e incluso levitación temporal. Existen registros históricos de monjes que desaparecieron en medio de rayos de luz, dejando atrás solo cabello o uñas. Paralelamente, los relatos de la resurrección de Jesús hablan de un cuerpo que atraviesa las paredes, aparece y desaparece, come y camina, pero ya no puede ser tocado de la misma manera. Un cuerpo glorificado y diferente. Esto puede verse como una alegoría o como una descripción literal de un estado energético transformado.
Algunos textos gnósticos llaman a esto el cuerpo de incorruptibilidad y dicen que es el destino de todo ser humano que alcanza la verdad interior. ¿Y si Jesús, al transfigurarse, estuviera mostrando lo que todos podemos llegar a ser? ¿Y si no fuera una excepción divina, sino un mapa viviente del potencial oculto de cada uno de nosotros? Un potencial que tal vez despertó en las heladas montañas del Tíbet. A lo largo de la historia, siempre que han surgido evidencias o testimonios sobre el paso de Jesús por el Tíbet, la respuesta institucional ha sido la misma: silencio, ridículo o destrucción. Los manuscritos de Hemis, las inscripciones olvidadas, los testimonios de los monjes, todo fue declarado falsificación sin una investigación exhaustiva. ¿Por qué? Porque admitir que Jesús estudió con maestros orientales derriba el dogma de su exclusividad. Revela que Cristo no es propiedad de una religión, sino parte de un linaje planetario de sabiduría. Esto sacudiría los cimientos del poder espiritual de la Iglesia, que durante siglos ha construido su autoridad sobre la idea de la revelación única e infalible. La verdad sobre los años ocultos de Jesús amenaza el monopolio de la fe institucional. Y quizá por eso ha quedado enterrado bajo capas de conveniencia, miedo y control, pero la verdad siempre reaparece. A los ojos de los monjes, en los sueños de los buscadores, en los fragmentos que escapan a la censura, porque hay cosas que ni siquiera el Vaticano puede borrar. Varios teólogos alternativos y eruditos independientes afirman que el propio Vaticano tiene en sus archivos secretos informes, cartas e incluso traducciones de textos orientales que mencionan a Isa. Parte de esta información habría sido traída por los jesuitas enviados a Asia en los siglos XVI y XVII. Se dice que estos misioneros se encontraron con lamas que hablaban de un maestro de luz blanca occidental que enseñaba las mismas verdades que el Cristo de la Biblia. Estos informes fueron enviados a Roma y nunca más se hicieron públicos. ¿Son solo leyendas o testimonios reales de una historia que la Iglesia decidió silenciar? Un exarchivista del Vaticano, bajo condición de anonimato, declaró en 2003 que hay referencias internas al joven judío del Tíbet, pero que cualquier consulta de su contenido está estrictamente prohibida. Si esto es cierto, nos encontramos ante un secreto que ha quedado enterrado bajo llave, no por falta de pruebas, sino por demasiadas consecuencias, porque aceptar que Jesús fue al Tíbet es aceptar que la luz no es de nadie, y eso es peligroso para quienes viven en la oscuridad. Y si todo esto fuera cierto, si Jesús, antes de enseñar a las multitudes en Galilea, se sentó a los pies de los maestros en las cuevas del Himalaya, estudió textos védicos, aprendió técnicas de curación, dominio del cuerpo y expansión del alma, eso no lo hace menos divino. Al contrario, lo hace más cercano, más humano, más universal. No habría sido un enviado que vino de la nada, sino un buscador que se convirtió en maestro a través de la experiencia. La verdad sobre su viaje al Tíbet lo cambia todo, porque revela que el camino hacia la luz es transitable, que el reino de Dios es accesible y que el despertar no es un privilegio, es una misión. Quizás Jesús fue el primer indicador de una brújula espiritual que nos dirige hacia nuestro interior, y tal vez su silencio de casi 20 años fue el tiempo necesario para activar dentro de sí mismo lo que ahora estamos tratando de reconocer en nosotros mismos. La imagen de Cristo, como hijo de la tradición oriental, no borra al Jesús de la fe, lo magnifica. Se convierte en un arquetipo viviente del despertar, alguien que trasciende las fronteras de la cultura, la religión o la geografía. Su mensaje comienza a ser visto como un código universal, resonando con el Tao, el Dharma, la Cábala y la sabiduría ancestral de los Andes, África
y la Atlántida. Él no es el fin, sino la convergencia, y quizá por eso su figura sigue siendo tan poderosa 2 milenios después, porque por más instituciones que lo hayan encarcelado en el dogma, la luz que él activó sigue filtrándose por las grietas, y ahora más que nunca comienza a iluminar el camino de regreso a la verdad olvidada. La pregunta sigue siendo, ¿por qué nos lo ocultaron? ¿Por qué nunca se han explicado adecuadamente los años ocultos de Jesús? Quizás porque la verdad que trajo no interesa a quienes necesitan seguidores obedientes. La verdadera fe no necesita intermediarios. Se revela en el silencio, en el autoconocimiento, en el amor desinteresado. Y esta verdad puede que la haya aprendido en el Tíbet, no con dioses, no con ángeles, sino con sabios que reconocieron en él el resplandor del despertar. ¿Y si todos tuviéramos ese mismo brillo latente? ¿Y si el viaje de Isa a través de las montañas del Himalaya fuera en realidad un espejo de nuestra propia búsqueda? El llamado al recuerdo que vive en cada alma, que siente que algo dentro de ella siempre lo supo. Los monasterios todavía están allí, las montañas todavía cantan, y en algún lugar, entre los silenciosos picos del Himalaya, aún resuena la energía de aquel joven de ojos brillantes. Quizás se fue, o quizás nunca se fue, porque la verdadera misión de Jesús puede haber sido plantar semillas de luz en cada rincón de la tierra, y los que dejó en el Tíbet continúan floreciendo en silencio. Hoy, siglos después, quizás estemos preparados para reconocerlos, no como una herejía, pero como una reunión, porque si Isa fue al Tíbet, entonces lo que nos enseñaron es solo la mitad de la historia. Y ahora os pregunto, ¿crees que Jesús estaba entre los monjes del Himalaya? ¿La sabiduría de Oriente moldeó al Cristo de Occidente? Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede abrir portales que el silencio ha intentado cerrar. Y si esta investigación tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal Biblia Prohibida y comparte esta verdad con quienes tienen el coraje de recordar, porque aquí cada vídeo es una banda sonora, y quizá el verdadero camino de Jesús pasa por las montañas que el mundo intentó borrar.